la noticia, el análisis. Polar Comunicaciones presenta programa especial COVID-19 en la emergencia. Muy buenas noches a todos y todas, les damos la más cordial bienvenida a un nuevo programa especial COVID-19 en la emergencia acá en Polar Comunicaciones. Antes de presentar a nuestro invitado voy a pasar un anuncio que mi amigo Mancilla de Río Seco me comentó con respecto a una familia que habría perdido su casa en un incendio hace poco y que por estos temas que tenemos hoy con el coronavirus está todo cerrado y necesitan pilotes de ciprés, faltan alrededor de 20 para poder levantar la casa de nuevo. Así que voy a entregarles el número ahora por si hay algún televidente que pueda apoyar el nombre de la persona que fue afectada, es don Juan Sáez González, número de teléfono el más 569-3407-7029. Repito, Juan Sáez González, más 569-3407-7029. Entonces, lo que estarían solicitando es ver si es que alguien puede ayudar con pilotes de ciprés para levantar la casa de esta persona que sufrió este incendio y que hoy día está todo cerrado, en donde podrían llegar a adquirirlos, para que vayamos en ayuda también de las personas de Río Seco. Y agradezco a mi amigo que está ya participando de esta brigada incipiente de poder tener bomberos en ese lugar que tanto lo necesita por los últimos acontecimientos. Doy paso inmediatamente a la presentación de nuestro invitado el día de hoy. Tengo el gusto de presentar a un amigo personal, don Agustín Peña Lara, antropólogo. ¿Cómo estás, Agustín? Buenas noches. Hola, Juan Pablo, muy buenas noches. Gusto de saludarte y un agrado poder compartir contigo aquí en el programa y extenderle un saludo también a toda la gente de Magallanes que se encuentra escuchando la radio. Agustín, para que nos cuentes un poco, siempre se habla de antropólogos, pero habitualmente la gente no sabe efectivamente desde dónde se paran a mirar qué es lo que hace un antropólogo. Si nos puedes contar antes de entrar al tema propiamente tal de tu visión con respecto a esta pandemia. Sí, bueno, precisamente mucha gente desconoce cuál es el ámbito de estudio de la antropología. La antropología, a grandes rasgos, es una disciplina, una ciencia social que se dedica al estudio del ser humano de manera integral, pero viéndolo desde un punto bien particular que es la cultura. ¿Qué significa esto? Que el ser humano, como bien sabemos, su quehacer, su dinámica, tiene varias dimensiones. Está la dimensión social, la dimensión física que corresponde a lo que es la anatomía, ¿cierto? Pero también el ser humano tiene una dimensión cultural y es allí precisamente donde trabaja el antropólogo, que es estudiando las manifestaciones culturales, las costumbres, los rituales que nosotros realizamos en el día a día, diversas manifestaciones culturales propias de nuestra sociedad chilena, por ejemplo. Entonces, todo eso tiene que ver con el estudio de la antropología. Agustín, y ya que me comentabas, me quedan dando vueltas dos dimensiones, la dimensión social y la dimensión cultural. ¿Puedes tú comentarnos algo desde la antropología hacia dónde apunta ahora post pandemia? ¿Cómo van a cambiar, cómo se va a volver a reestructurar esto de lo social, si es que existe, y también de qué forma es distinto en distintas partes del mundo? Si tiene que ver con la cultura, me imagino también que esto es absolutamente cambiante. Bueno, por supuesto que sí. Obviamente todas las culturas y las sociedades se manifiestan de manera diferente de acuerdo a distintos fenómenos que se le presentan. En este caso, el fenómeno particular que estamos viviendo hoy en día, que es la pandemia por el COVID-19, y en tanto a diversas particularidades culturales, por ejemplo, te puedo señalar el mismo nacimiento, cómo se gestó el virus, que fue allá en Wuhan, en China. Todos sabemos que pasó este virus desde animales, murciélagos, a ser humano, a personas,
y allí mismo ya empezamos a ver una particularidad cultural, que es que en este caso personas en China se alimentan de ciertos animales que nosotros en nuestra cultura occidental consideraríamos quizás repulsivos o que simplemente no lo haríamos. Entonces, partiendo ya desde la génesis de esta pandemia, a los ojos occidentales nosotros consideramos que es algo muy raro, algo muy extraño, alimentarse de ciertos, como te digo, animales que quizás no estamos acostumbrados. Entonces, ya desde la génesis de esta pandemia podemos nosotros ver que hay particularidades culturales que son distintas a las nuestras. Ahora, volviendo a tu pregunta respecto de cómo se plantea una antropología post-pandemia, la verdad es que es algo que a los antropólogos, que no estamos ajenos a este fenómeno, también nos toma por sorpresa. Es algo que ha acontecido muy rápido. Tú sabes que este es un fenómeno que lleva aproximadamente 4 meses y la pandemia sigue avanzando. Entonces, es muy difícil para los sistemas sociales, para los sistemas culturales, poder adaptarse de forma rápida a un cambio que es tan veloz como el que estamos viviendo. Entonces, hablar de una estructuración de la antropología para plantearse post-pandemia, yo creo que es muy incipiente todavía, pero te puedo dar algunas luces. Por ejemplo, y no solamente para la antropología, sino que también para todas las disciplinas que estudian al ser humano y que estudian también otro tipo de fenómenos, es que, y esto bien desde mi percepción bien personal, las disciplinas y las ciencias sociales debieran estar al servicio de la humanidad, de la persona humana. Por lo tanto, la antropología debiera estructurarse en ese sentido, es decir, más allá de generar conocimiento a través del estudio de las sociedades, de las culturas, de las manifestaciones culturales, la antropología debiera orientarse hacia poder vislumbrar y con la generación de conocimiento aportar a cómo nosotros podemos enfrentar otro tipo de fenómeno similar al que estamos viviendo quizá en el futuro. Entonces, pienso que la antropología tiene mucho que decir en cómo nos comportamos los seres humanos, en cómo existe una transformación social, una transformación de hábitos, de costumbres, y en ese ámbito particular es en el que la antropología puede aportar para nosotros enfrentar de mejor manera en un futuro algún fenómeno como el que estamos viviendo hoy en día. Sí, porque lo que he visto en bastantes documentos que están dando vuelta alrededor del mundo, cuando uno busca la relación de COVID-19 con la antropología, aparecen algunos fenómenos que estábamos viendo incipientes en algunos países, en donde hoy día hay gobiernos de las derechas más duras, donde habían renacido ciertos nacionalismos, ciertos ¿cómo se puede decir? Cierto rechazo a algunas nacionalidades por sobre otras que habitualmente no lo eran. Por ejemplo, hablaba adelante con una persona que está viviendo en Europa y me comentaba que obviamente hubo un rechazo inmediato en contra de todos los asiáticos, especialmente los chinos, que andaban en Europa dando vueltas cuando explota el tema del virus, pero que después eso se traspasó inmediatamente a italianos y españoles por los altos números que tenían, y que en partes de Europa, me comentaban por ejemplo en Hungría, en Bulgaria, estaban siendo atacados ya por la muchedumbre en las calles cuando se escuchaba a alguien hablando español o italiano. Y estos fenómenos tienen directamente relación con el COVID-19. Entonces, estos fenómenos de racismo, Agustín, ¿tienen que ver también con el estudio de estos fenómenos en lo social y lo cultural con la antropología? Sí, obviamente que sí. A ver, para hacer una breve reseña de eso, yo lo veo por el lado de las identidades. La antropología también tiene un objeto de estudio las identidades de los pueblos, de las culturas, de las sociedades. Entonces, lo que ha de alguna manera develado la pandemia es que
como bien tú dices, existe un rechazo al otro, o sea, cómo nosotros nos planteamos una diferenciación respecto de un otro con un nosotros, cómo nos relacionamos. Entonces, por ejemplo, sin ir mucho tiempo atrás, te recordarás, y toda la gente que también está escuchando se acordará del caso de Fukushima, que fue este desastre nuclear que hubo en Japón, en el que se vio afectada una ciudad, toda la gente de la ciudad, ¿cierto? Y obviamente con radiación, con radiactividad, y la gente que habitaba en esa ciudad sufrió mucha discriminación y mucho rechazo por parte de los mismos japoneses y también por parte de otras nacionalidades en el mundo. Entonces, y también fue lo mismo que les ocurrió a los japoneses en algún momento de la historia, cuando les cayó la bomba para la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estas discriminaciones se producen cuando nosotros tratamos de ver al otro como diferente a nosotros, y eso tiene que ver con cómo nosotros vamos diferenciándonos de manera material y simbólica con ese otro. Ahora, es bien importante esto de lo simbólico, porque es algo no menor, es muy potente. Por ejemplo, otro ejemplo, los límites simbólicos como el de Plaza Italia, por ejemplo, que ha sido un límite simbólico por años en Santiago, marca una diferencia entre un otros y un nosotros, los de arriba, los de abajo, los de un lado, los del otro. Entonces, hoy en día con lo que estamos viviendo, con la pandemia del COVID-19, estamos viendo que las comunidades se están abocando, han tenido un vuelco hacia lo local. No sé si me explico bien, han tenido como un encierro en sí misma. Entonces, la única manera para ellos también resguardarse y sentirse resguardados, percibir de alguna forma seguridad para ellos, es este rechazo que se produce al otro. Entonces, esta es una forma como se forjan nuevas identidades, y generalmente estas identidades van apareciendo de una forma bien dicotómica. Dicotomías, por ejemplo, hoy en día hemos visto dicotomía sano y contagiado, y el inmediato, el contagiado es marginado, es visto como mal, no sé, es visto como alguien que es discriminado. Entonces, otra dicotomía es inocente culpable. También hemos visto que hay gente que no ha respetado las normas, sin embargo sale igual de la casa, ocurre en lugares públicos, y entonces aquí se produce también esta dicotomía inocente-culpable, y se van generando todas estas percepciones, todas estas identidades en que un nosotros se defiende de un otro. Es interesante esa dicotomía que haces del inocente culpable, y que se da en un ejemplo muy claro que se me vino a la mente mientras lo comentaba, que tiene que ver con el personal de salud. Vimos ya hace pocos días noticias de que personas que trabajan en salud, que han sido vitoreadas, aplaudidas en la primera línea, los que están salvando vidas y todo, pero hay algunos otros que están discriminando a estas personas dentro de sus mismos edificios, casi impidiéndoles el acceso por lo que decías tú, contagiado, no contagiado o posible contagiante. Un poco también esto va en la misma línea que tú nos estás comentando, Agustín, de que también va a depender mucho de la persona, cómo ve a este otro. Precisamente, pero también esto está influido por una conducta social, o sea, es una construcción colectiva. Lo que tú y yo estamos viviendo hoy en día, en algún momento nosotros pasamos por algún proceso en el que implícitamente se nos educó, se nos enseñó para rechazar todo lo que valóricamente consideramos malo. Entonces,
contagiarse obviamente es malo, valóricamente y objetivamente. Pero de allí surgen formas de ver la realidad que quizás exacerban un poco lo malo. Por ejemplo, la discriminación hacia el otro, hacia otra persona, hacia un grupo, hacia otro grupo social. Más que nada representa los miedos que nosotros como sociedad tenemos, y que son básicamente son los miedos muy básicos, muy propios de primitivos, podríamos decirlo. Instintivos. Entonces el miedo a la muerte, por ejemplo, a la muerte de seres queridos, a que nos contagiemos, finalmente se va apoderando de una construcción colectiva, social, y esto finalmente hace que toda la gente, o la gran mayoría de la gente, tienda a rechazar, pero también tú ves esta otra parte que un poco de doble discurso, porque como bien tú dices, aplaudíamos a los funcionarios de la salud, pero cuando estamos en nuestro espacio doméstico, en nuestro espacio cerrado, no queremos que entre. O sea, no me gustaría recibir en mi casa a un profesional de la salud, a un médico, porque sé que probablemente ha estado en contacto con personas contagiadas y posiblemente podría contagiarme a mí. Entonces, esos son los miedos que repercuten de alguna forma en nuestro propio comportamiento. Eso Agustín, también te quería comentar ahora. Me vas comentando y se me van viniendo imágenes de cómo ha evolucionado esto. Mientras el virus estaba en China, en Wuhan, allá lejos, en Asia, seguíamos todos viviendo la misma vida. No había muchos problemas, es un virus que está allá, como dices tú, los chinos comían murciélagos, por eso es que les pasó, acá no pasa eso, así que estamos más o menos bien. Después el virus llega a Europa, Estados Unidos, y ahí ya empezamos a decir, ya está en Occidente, si está acá es posible que llega a Sudamérica. En Sudamérica empieza un poco el pánico, pero también creo que hay un punto ahora que tú me lo comentabas de inflexión, que es, al principio este era un virus que solamente afectaba a las personas mayores y que tenían enfermedades crónicas. Los jóvenes de menos de cierta edad estaban salvados. Ahora, con los últimos datos de que ya esto afecta a cualquiera, creo que empezó, lo que dices tú, este miedo empezó a hacer de que la paranoia y todo esto empiece a funcionar más, porque ahora es posible que me contagie yo también y que efectivamente vea esto. Es un poco a eso también lo que te refieres, de que realmente el miedo es uno de los motores para crear este sentir que hay hoy día en el país, por ejemplo. Sí, comparto plenamente lo que tú señalas. Una cosa es cómo se expande el virus, ¿cierto? Cómo se ocurren los contagios, y otra cosa que va y que yo pienso que se contagia, por así decirlo, más rápido, es el miedo, porque como tú bien dices, esto partió en China y antes de que llegara acá ya estábamos con cierto temor a cómo nosotros nos íbamos a enfrentar a este virus, cómo nos iba a afectar, y como bien tú dices, ahora precisamente está afectando a otro público que no estaba considerado, que son los más jóvenes. Delante yo escuché en las noticias que en Perú una bebé recién nacida fue contagiada con coronavirus, en este contagio de madre a hija en el nacimiento. Entonces, poco a poco esto se va incrementando, pero al mismo tiempo también se va propagando el temor y el miedo, que al final es otra pandemia que viene como emparejada con la propia pandemia del virus. Entonces, aquí tiene mucho que ver también los medios de comunicación, y aquí también quiero hacer una reflexión, porque los medios de comunicación, si bien es cierto, su objetivo es informar, al mismo tiempo, junto con esa información, como se dice vulgarmente, tanto va al cántaro el agua que se rompe. Entonces le dan tanta cobertura a la información
del coronavirus, que finalmente todos en nuestras casas, que estamos encerrados, ¿cierto? Y que la única vía de información que tenemos muchas veces es la televisión y los medios de internet, van produciendo finalmente esta paranoia colectiva que muchas veces es más terrible que el propio virus, porque yo me imagino que la gente que está escuchando y nosotros mismos en esta conversación, quizás muchos no estamos contagiados, o aún no lo sabemos, pero sí ya estamos con otro tipo de problemas. Por ejemplo, en nuestro propio hogar estamos con más estrés, estamos con más angustia, que son cosas propias de esta pandemia del miedo, que finalmente nos llega de forma más eficaz que el propio virus. Entonces, una reflexión importante para que muchas veces es sano desconectarse un poco de los medios. No digo estar desinformado, hay que estar informado, pero no sobreinformado. Entonces también estos medios han sido como un vector importante para transmitir esta dinámica cultural que es el miedo. Finalmente se transforma en una dinámica cultural porque va implantando en nosotros distintas formas de comportamiento, distintos hábitos. Sí, en las escuelas de periodismo habitualmente se dice que es una máxima de que los medios crean realidad, y efectivamente con este bombardeo constante que hay, la gente finalmente termina repitiendo lo que aparece. También no hay mucho discernimiento muchas veces. Internet es la mayor muestra de eso. Tenemos tanta información, pero no sabemos qué es verdadero, qué son estas famosas fake news. También nos complican. Agustín, quería hacerte una consulta para ir cerrando ya este bloque. Y dice relación con este aislamiento social, porque tú dices que la antropología estudia al hombre desde estas dimensiones de lo social, y hoy día ese es uno de los temas que este coronavirus nos ha destruido, que nos ha dejado aislados en nuestras casas, en una situación que yo creo que muy poca gente tenía, estar todo el día en casa compartiendo momentos, situaciones, viendo las noticias, bombardeado por todo esto. ¿Cómo ves tú también ese fenómeno para ir cerrando? Bueno, sin duda que la pandemia por coronavirus ha sido un tremendo remesón y una sacudida a todos los ámbitos de la vida. Desde el plano de la salud, obviamente, que ya se ha hablado bastante, desde el plano de lo económico, que también se ha hablado bastante, pero también ha sido un remesón para otros aspectos de los cuales quizás no se habla mucho y que ahora estamos tocando, que es esto de lo social y lo cultural. El ser humano es un ser social, eso no cabe duda. Todo el mundo, como lo conocemos, el conocimiento, los sistemas que mueven el mundo, economía, política, son construcciones sociales, en el sentido de que son producto de nuestra interacción con los demás. El distanciamiento social que nosotros estamos viviendo hoy en día, en este sentido, es una dura prueba que nos pone el coronavirus, dado que restringe y transforma todo tipo de relación social. Por ejemplo, si analizamos algo muy sencillo, que son los gestos de acercamiento que tenemos las personas, vale decir hábitos como el saludo, como estrecharse la mano, besarse, abrazarse, todo eso se ha reemplazado por ademanes a distancia, saludos a distancia, y también la telecomunicación, lo que estamos haciendo nosotros ahora, las videollamadas, las llamadas, y esos rituales cotidianos que definen nuestra forma de ser, nuestra cultura occidental y chilena en particular, van a abrir paso a esas nuevas formas de interactuar que quizás van a quedar por mucho tiempo, si es que no de manera permanente. Entonces, esos son los alcances sociales, como en lo cotidiano, que ya es posible ver y que está sucediendo. El confinamiento por la cuarentena ha hecho que nos volquemos hacia el plano doméstico, lo que obviamente implica una serie de cambios en la forma como nos relacionamos con
en espacios reducidos con nuestra familia, como tú bien decías, durante gran parte del tiempo. Ya no podemos equilibrar el tiempo como lo hacíamos antes entre trabajo, familia y descanso, sino que ahora más bien estamos confinados dentro de nuestras cuatro paredes. Entonces, y como te decía antes, esto obviamente ha afectado la salud mental, hay más estrés, más ansiedad, e incluso se han visto aumentar los casos de violencia intrafamiliar. Y si vamos más allá todavía, todo esto, el confinamiento también ha evidenciado profundas desigualdades en nuestra misma sociedad y que ya se venían dando desde hace mucho tiempo. No es lo mismo, por ejemplo, someterse a una cuarentena en una casa pequeña con 3 o 4 personas más que en una casa grande con patio, y ni hablar de los departamentos. Son formas de vida a las que vamos a tener que acostumbrarnos rápidamente. Entonces, eso es lo que más o menos ha provocado el confinamiento en nuestros hogares, y han surgido estas nuevas formas de interactuar entre nosotros mismos. La telecomunicación y el distanciamiento social han generado eso, que yo no puedo predecir el futuro, pero es probable que se mantengan por buen tiempo más, y es probable también que queden de forma permanente. Bueno, Agustín, te agradecemos, ya estamos en el tiempo para ir cerrando este bloque. Agradecemos entonces a Agustín Peñalara, antropólogo. Gracias, Agustín, buenas noches. Gracias a ti, Juan Pablo, y un saludo a toda la gente de Magallanes. Rápidamente paso un último aviso. Sé que Franco está en los controles ya terminando este bloque. Un aviso. Hoy día una persona me comentó de que sería una buena idea de que en Magallanes repliquemos algo que se está haciendo en Francia con la Catedral de Notre Dame, que es 15 minutos hacer sonar las campanas de las iglesias, los campanarios de todas las iglesias de la ciudad de Punta Arenas, y por eso un llamado al obispo Bastres a ver si puede tomar esta idea para empezar a hacer sonar para reforzar y apoyar la función que está cumpliendo esta primera línea, esta gente de salud que está salvando vidas hoy día y que Magallanes nos tiene tan agotados. Y lo último, en la campaña hashtag Magallánico apoya Magallánico, Instagram Magallanes_organizado, campaña sábado y domingo en la Cámara de Comercio Detallista Pedro Montt 919. Vamos a estar recibiendo los víveres que ustedes pueden llevar, o si no, hay un número también de cuenta para hacer depósitos. Vamos a estar informando más de eso. Muy buenas noches, nos vemos mañana. Polar Comunicación.